Mil gracias. De nada. Ok, me presento formalmente, mi nombre es Francisco Calderón, soy fundador de la comunidad de WordPress en Guatemala. Tengo más o menos 8 años trabajando con WordPress y 10 años desarrollando web. He trabajado en diferentes empresas en Guatemala, algunas en Estados Unidos, en México y en Perú, ¿verdad? Y mi perfil es más de full stack developer. Entonces me encargo mucho, me ha encantado WordPress desde que lo conocí, me ha gustado mucho, así que tengo pues ya, como digo, 8 años de estar trabajando con él. De hecho, vamos a pasar a la siguiente presentación, que es un poco lo que hago, ¿verdad? Estamos, como les digo, trabajando con la comunidad de WordPress Guatemala, estamos haciendo algunos meetups y esperamos tener nuestro próximo WordCamp pronto. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. Y el tema, como lo habíamos visto, es más que un CMS. Entonces, WordPress cuando nació hace varios años fue pensado para hacer una plataforma de blog. De hecho, muchas personas afuera todavía lo ven como un blog, ¿verdad? Pero de hecho fue migrando y fue evolucionando hasta convertirse en un CMS, que es un Content Management System. Y una descripción breve de qué es lo que nos permite hacer WordPress es obviamente la creación y modificación de contenido digital. Ojo que no estamos hablando solo de hacer un blog, sino de crear el contenido digital. Podemos administrar el formato, el historial de ediciones, control de versiones, indexación, hacer búsquedas dentro de nuestra plataforma. Y también una parte importante que nos permite WordPress es la parte de separar el contenido de la presentación. Es por eso que es tan fácil que nosotros tenemos un WordPress y fácilmente cambiamos un tema sin tener que tocar nuestro contenido, ¿verdad? Todo el layout, todo el frontend cambia, porque él separa todo el contenido en la base de datos. Solo una pregunta, perdón. ¿Cuántos son developers acá? Levanta la mano. Ok. ¿De marketing? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro perfil tenemos? ¿De? Diseñadora. Ok, bueno. Sí, vamos a ver un poco de código acá, así que los que no son de programa no se van a asustar. Voy a compartir el código. Voy a subir el GitHub, el repositorio. Igual ya pueden encontrar uno, si no estoy mal, en GitHub. Para los developers, mi GitHub es github.com/fgcalderón. No he subido el de ahora, pero pueden encontrar los repositorios, pueden encontrar el que es de WordCamp Guadalajara, el WSGDL de 2018, que es muy similar. Solo le voy a hacer unos cambios al de acá, pero pueden descargar ese que es muy similar, donde está el código que pueden utilizar. GitHub FG Calderón. Ok, entonces continuamos rápidamente con el tema, ¿no? La presentación son como 5 o 10 minutos y luego ya nos pasamos a ver el código y a ver los ejemplos. Ok. Algo que escucho común es esto. No sé si les ha pasado a ustedes que trabajan con WordPress, que WordPress solo sirve para blog. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Salió, mira, gente que nosotros te recomendamos hacer tu sitio web en WordPress. Y mi respuesta es más o menos esa. O sea, si me decís que WordPress solo sirve para un blog es porque realmente no conoces qué es WordPress, ¿verdad? De hecho, WordPress ha crecido mucho y ya hace varios años que sigo a Tom McFarlane y él lanzó una serie de tutoriales en .plus, no sé si lo conocen, es una buena página. De hecho, ahí en la presentación igual se las comparto, ahí está el link. Donde de él creo yo que fue lo primero que escuché, que era cómo utilizar WordPress para crear web app. Y él hablaba acerca de framework versus foundation. Obviamente los que son developer, no sé si alguien me menciona algún framework de programación en PHP o Java. Laravel, ¿verdad? Laravel, perdón. G, por ejemplo, y Symfony. Bueno, Symfony yo creo que es muy bueno, ¿verdad? Entonces, Tom, les recomiendo mucho que sigan, luego les paso el enlace, sigan todo el tutorial. Y él hacía como la comparativa, ¿verdad? Obviamente no podemos decir que WordPress es un framework, porque un framework maneja una estructura completamente diferente, tenés un modelo vista controlador, separar las capas y todo. Pero él sí decía que lo podemos usar como un foundation, como una base para que sobre WordPress podamos construir más aplicaciones y cómo lo podemos ir extendiendo. Entonces de ahí me surgió a mí la curiosidad y yo quiero conocer un poco más de WordPress como para sacarle mejor provecho. Y de hecho si ustedes buscan en la web también hay un par de libros muy buenos, no los tengo ahí, perdón, pero se los puedo pasar, que es WordPress para App Development o Web Development. Hay 1 o 2 libros que son muy buenos que se los recomiendo. Entonces, él decía en pocas palabras que WordPress es una aplicación que puede extenderse hacia otras aplicaciones, ¿verdad? Supongamos si hablamos de CMS populares, aparte de WordPress, ¿cuál me mencionarían? Joomla, Drupal, ¿verdad?
tres más famosos. Luego por ahí hay otros, hay uno que se llama Mode X, que no es muy famoso, pero es bueno, ¿verdad? Entonces, ellos decían, ¿verdad? Tom decía, ¿cómo sacamos a WordPress de la categoría de CMS y lo extendemos? Y de hecho la gente lo ha hecho, ¿verdad? A través de los plugins. Ustedes saben que con WordPress podemos hacer e-commerce, ¿verdad? ¿Qué plugin utilizaríamos? ¿Verdad? Podemos hacer redes sociales. Con BuddyPress, ¿lo han usado? Podemos hacer foros. Perdón, Learning Management System, no sé si han usado LearnDash. ¿No? Sí. Learning Management System es como los Moodle, que son específicamente para educación, ¿verdad? Pero tú puedes convertir tu WordPress en un Learning Management System usando LearnDash, que es considerado uno de los mejores, y también para foros, como BBPress. Entonces prácticamente ya con estos plugins nosotros estamos convirtiendo a WordPress de ser un CMS, lo estamos pasando ya a una aplicación web, ¿verdad? Donde ya podemos hacer e-commerce, redes sociales, LearnDash, BBPress, etc. Entonces, la idea es ahora nosotros tratar de poder aprender un poco del lado de la Prora, cómo ellos, qué herramientas utilizan ellos de WordPress para hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece WordPress para crear aplicaciones web? Lo primero, y es una de las cosas que a mí más me gusta, es el modelo de la base de datos. Perdón a los que no son developers, ¿verdad? Pero cuando tú instalas cualquier otro CMS, vas a ver que te instala 20, 30, 40 tablas en la base de datos. ¿WordPress saben cuántas instalan? ¿Cuántas? 11. 13. Ok, 13 tablas. Y con esas 13 tablas maneja todo lo demás. Y de esas 13 creo que hay como 2 que ya casi no se utilizan. Porque la de WP Link creo que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Entonces me gusta porque tiene un esquema de base de datos muy sencillo y que es muy fácil de extender y de interactuar con ellos, ¿verdad? Eso es lo primero que me gusta de WordPress y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Lo otro que me gusta mucho es el tema de los custom post type. Cuando nosotros guardamos una información, ¿cuáles son los dos tipos de contenidos que trae por defecto WordPress cuando lo estamos administrando? Las entradas y las páginas. Las entradas y las páginas, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una entrada y una página? ¿O alguna diferencia? La entrada, por lo general, es como publicar Hace categorías. Muy bien, una es categorías, lo otro es las noticias, ¿otra más? Que se usa como para que el usuario administre el blog directamente, sin modificar nada. Exacto. Sí, tiene un formato predeterminado, ¿no? Tiene un formato predeterminado, pero lo podemos hacer con una página también. Técnicamente yo veo que son dos. Uno es, las entradas nos permiten crear categorías, que eso entra dentro de una taxonomy. Categorías y tags, ¿verdad? Y las entradas, si nosotros vamos al panel de administración, nos las muestra en orden cronológico, empezando de la última a la primera, mientras que las páginas las muestra en orden alfabético, ¿verdad? Y otra diferencia hay es que con las páginas sí podemos crear jerarquías, ¿verdad? Nosotros tenemos cuando estamos creando una página del lado derecho, tenemos cómo asignarle un padre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora, ¿alguno ha visto dentro de la base de datos cómo se guardan las páginas y las entradas? ¿No? Ok. Las dos se guardan en la misma tabla, que es una tabla que se llama post type, y de hecho lo único que la diferencia, bueno, de hecho, perdón, se guarda en la tabla que se llama WP post, y todo, lo único que cambia es el post type. De hecho, cuando nosotros subimos una imagen, también la guarda como un WP post, solo que le pone en post type attachment. Por eso es que ustedes pueden ir a hacer un jalar con el WP query. Perdón a los que no son de Prora, ¿verdad? Se los pierdo un poquito, pero a los de WP query pueden ir a jalar todos los que son attachment y jalan todas las imágenes. Entonces, dentro de la base de datos, prácticamente lo que mantiene todo su contenido, todo está en una sola tabla. Es por eso que nosotros con la función de WP query podemos jalar toda la información prácticamente de esta tabla. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente con algún action o algún filter podemos activar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, podemos hacer que las páginas también tengan categorías, no sé si sabían, ¿verdad? Pero podríamos activar esa opción. Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, WooCommerce? Entonces es bien fácil, lo único que hace es crear un nuevo, en vez de los post type que ya trae por defecto, crea un nuevo custom post type personalizado, que es un product. Entonces, si ustedes lo ven, cuando ustedes están en WooCommerce, la interfaz es la misma y la forma de comportarse es lo mismo. Ustedes tienen, es como si estuvieran creando una entrada, ¿verdad? Solo que la entrada ya no se llama entrada, sino se llama producto.
Entonces tienen el producto, tienen el campo del title, tienen el campo de contenido, pueden crear categorías, que vamos a ver más adelante en las taxonomies, y toda la tabla está en la misma tabla. Obviamente se pueden agregar otras tablas personalizadas, pero nosotros usando la tabla que ya trae WordPress podemos extenderlo. Por decir un producto, ¿verdad? Pero supongamos si es un curso, si es para algo de educación, podemos crear el custom post type que se llame curso. Y va a funcionar lo mismo, y se va a guardar en la misma tabla. Recuerden que es un taller, no sé si tienen alguna duda o pregunta, igual me pueden interrumpir sin problema. ¿Todo bien hasta ahí? No me entendieron nada, una de las dos, ¿verdad? Llevo muchos años dando clases, entonces siempre cuando no hay preguntas o lo entendieron todo o no lo entendieron nada. Ok, ya todo. Qué pena, eso es una carpeta dentro del cPanel. Dentro de tu cPanel tú tienes una sección que dice base de datos y hay una sección que dice phpMyAdmin. Sí. ¿La has visto? Sí. Ok, cuando entras ahí, mira lo que sucede cuando te digo esta parte que separa la parte de presentación del contenido. Creo que me fui muy atrás. Esta parte que separa la presentación de contenido, todo el contenido que tú escribes en imágenes y todo, eso lo convierte en texto plano, le llamamos nosotros, y lo mete a la base de datos. Entonces todo el formato que tú ves, los colores, los diseños, los tamaños de fuente, eso lo haces en el tema. Pero todo tu contenido lo va a meter ahí en esa sección donde ves que es phpMyAdmin. Esa es una base de datos donde está categorizada en tablas. Entonces cada tabla tiene cierto contenido. Entonces tienes una tabla para los usuarios. Entonces cada vez que tú creas un usuario, tú le pones todos los datos del usuario, qué perfil es, y se va a esa tabla. Como contenido de texto plano, ¿verdad? Ahí va tu contraseña, tu correo y todo. Y ya un programador ya hace un tema donde quiere decir, quiero ver el listado de los suscriptores. Y ya jala esa información, y ya le pone colores, diseño, etc. O la puedes portar, si en el caso. No sé si fui claro, o si quieres luego lo vemos en el... Igual tenemos el Happiness Bar, entonces nos podemos sentar ahí también a platicar, ¿verdad? Pero sí, si lo quieres ver dentro de ese panel, te vas a la parte de base de datos y está en phpMyAdmin y ahí puedes ver toda la información. Prácticamente cuando uno crea un WordPress, qué pena si uno es muy principiante en este No, no te tema. preocupes. Cuando uno crea un WordPress y lo instala, crea una carpeta que es el HTML public, que se va a una y también otra en la base de datos. Exacto. ¿Qué crea esas únicas dos? Sí. Obviamente dentro de esa carpeta pública HTML van muchos más archivos y carpetas, que es lo que llamamos nosotros el core, ¿verdad? Que es todo lo que necesitas para que funcione, y toda la información está en la base de datos. Eso tiene muchas ventajas, ¿verdad? Que digamos cuando uno quiere migrar un sitio, simplemente coge esas dos carpetas y esas son las que jalan. Exacto, sí. Y de hecho para migraciones les recomiendo un plugin que se llama WP All-in-One, no sé si lo hemos utilizado, ¿verdad? Que es buenísimo. Ese es lo que hace, te une todo en un solo archivo, como si fuera un archivo zip, WP All-in-One se llama. Y lo pasas al otro y ya lo conviertes. Pero sí, WP All-in-One, sí. 500 megas. Yo le recomiendo, vale la pena invertir. Nosotros invertimos en la extensión que vale $100, pero es un solo pago y lo puedes usar para todos los sitios. Y yo invertí en la extensión que es para guardar toda la información en Google Drive. Entonces, no sé si alguien aquí tiene algún correo que sea de terminación .edu, de Universidad o Education. La ventaja de los correos .edu de Google es que tienen capacidad ilimitada, ¿verdad? O sea, tenés... Porque la universidad paga... Ajá. De hecho, perdón que me salga un poco del tema, Google for Education es gratuito. Entonces, yo con mi correo de la universidad, no sé cómo se dice acá, si es una mala palabra, pero mejor digo una palabra que es más... Puedo llenar todo lo que quiera. Puedo llenar todo lo que quiera el Google Drive con mis backups, que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, puede ser con Dropbox también. Entonces te lo recomiendo, si en su universidad utilizan Google Apps o Google Suite, lo pueden hacer. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, vamos bien. Bueno, entonces tenemos el tema de usuarios. Me gusta mucho el tema de usuarios también porque WordPress tiene todo el sistema de administración de usuarios, ya tiene el tema de roles y capacidades para acceder al sistema, ¿verdad? Sí. Y además también permite la opción de crear metadatos para los usuarios. Entonces, los que trabajamos en programación sabemos de que una de las primeras tablas que nosotros tenemos que hacer es la de usuarios, ¿verdad? Y definirlo de roles y capacidades. Entonces, tenemos el rol admin, el rol de visita, etcétera, ¿verdad? Pero WordPress ya lo tiene por defecto. ¿Alguien sabe los roles que trae por defecto WordPress? Editor, administrador, publicador. Exacto, todos esos que dijeron. Sí. Está el administrador, es el que tiene full acceso, y el suscriptor es el que menos tiene acceso, y en medio están los otros. O el editor.
El editor y el... sí. Pero nosotros podemos también crear esos roles. O sea, supongamos, yo hice una plataforma que es, por ejemplo, WooCommerce crea uno que es client, por ejemplo, y le asigna ciertos roles, ¿verdad? Para que ellos puedan ver, supongamos si ya tiene compras, puedan ver su historial de compras. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso también lo podemos hacer. Por ejemplo, cuando yo creé un sistema que era para un colegio, entonces yo creé dos perfiles, el de profesor y el de estudiante. Y muy normal como lo haríamos en otro framework, ¿verdad? Lo relacionamos, que este profesor puede tener varios estudiantes y toda la cosa que nosotros los desarrolladores hacemos, ¿verdad? Pero la ventaja es que WordPress, como ya trae una tabla, ya no tenemos que hacer esa parte. Y sobre todo el tema de la metadatos. Vamos a ver algo que me gusta mucho de los metadatos, es de que cuando tú estás llenando en WordPress el perfil de un usuario, ves que tiene lo básico, ¿no? El nombre, la contraseña y el correo. Y aparte tiene, por ejemplo, si tú quieres ponerle el Twitter, el Facebook, pero tú también podrías agregarle más campos, por ejemplo, si quieres el país o, no sé, otro número de teléfono. Y todo eso en la base de datos se guarda en otra tabla que se llama User Metadata. Entonces, en la base de datos tú tienes dos tablas relacionadas con los usuarios. El WP User, que tiene pocos campos, tiene solo nombre, nice name, password y creo que la fecha de creación. Y toda la otra información se va a la metadata, ¿verdad? Perdón, yo sé que esto es algo más técnico, así que los que no son de programa tal vez se queden un poquito en la luna, pero ¿cuál es la ventaja de la tabla de metadatos? Es de que él crea un formato de key value. Entonces, lo único que hace es, yo le puedo meter cualquier valor ahí, solo relacionándolo con el ID del usuario. Entonces yo agarro el ID del usuario y le pongo, voy a crear un nuevo valor que sea dirección. Ese es el key y le meto el value que es, no sé, una dirección acá, Bogotá, Colombia, ¿verdad? Entonces toda la información en la base de datos está relacionada con el ID del usuario. Entonces yo puedo ir a decir, vaya a la tabla metadata y tráigame todo lo del usuario con el ID 1. Y va a jalar toda la metadata. Y como yo hacer su key, entonces, muéstrame dirección, teléfono, correo electrónico, etc. No sé si está haciendo sentido, si no lo vemos del lado de programa. ¿Qué pasa en un modelo tradicional? Mire, supongamos que ustedes están creando un formulario para la universidad, ¿verdad? Un formulario de registro para alumnos. No sé si pasa acá, yo creo que acá no pasa, pero en Guatemala los clientes piden un montón de cambios. ¿Verdad? Sí. Y con los formularios es un dolor de cabeza. Tenemos formularios a veces hasta de 30, 40 campos. Entonces, si haces en un Laravel, por ejemplo, haces tu modelo y de repente ya estás probando y dices, ya sabes que se volvieron 2 campos. Pero es bien fácil agregarlos, ¿verdad? Tenés que ir a recorrer, tenés que ir a hacer relaciones, tenés que ir a hacer un montón para correrlo en tu base de datos, para mostrarlo en tu frontend, etc. Vamos a ver acá con WordPress que yo lo bajo bien facilito, ¿verdad? Porque como no tengo que modificar la base de datos, sino sobre lo que ya está método de información, es súper rápido. ¿Dudas hasta ahí? Ok, luego está el tema de la metadata, que es lo que les decía, ¿verdad? Así como los usuarios tienen metadata, los post type también tienen una tabla de metadata. Si ustedes se van a la base de datos, van a ver una que dice WP post meta. Una pregunta, ¿algún plugin como para complementar el sistema de gestión de usuarios de WordPress? Si quieres lo vemos, entonces no se me viene ahorita a la mente, pero sí hay algunos buenos. Tienes algunos por ejemplo para manejar roles, para crear nuevos roles, para asignar capabilities, capacidades, pero si quieres lo busco porque no tengo a la mente, pero sí hay varios, búscalo regularmente, lo buscas como user management o algo por el estilo, pero sí hay varios. Incluso para crear desde la parte visual nuevos roles. Entonces, con el tema de la metadatos, lo que nos decíamos, ¿verdad? Entonces tenemos un objeto principal, un objeto padre, los de programming, ¿verdad? Y a ese le vamos agregando más data. Entonces, los custom post type también tienen metadatos. Creo que por acá algunos de los chicos va a dar una charla de ASF, Advanced Custom Fields. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que hace WooCommerce. Si se dan cuenta, WooCommerce, aparte del panel principal de administración, tiene otro panel donde hay un montón de información de precio, descripción, etc. Entonces esos son metadatos, que en WordPress se manejan como campos personalizados. Es un poco lo que va a hablar, les recomiendo que vayan a la charla de Ian, ¿verdad? Que ahí les va a explicar mejor, ¿verdad? Pero entonces tampoco tenemos que ir a modificar la base de datos, o sea, no tenemos que ir a crear una tabla que se llame productos y agregarle precio, descripción, sino usamos metadatos. Entonces, con el ID del producto, solo le vamos agregando más información. Y WordPress ya lo puede hacer. De hecho, WordPress no lo trae activado por defecto, pero si se van arriba a la barrita donde pueden activar más casillas, donde pueden activar el autor y todo, hay una opción que dice Custom Fields. No sé si lo han visto. Ahí lo pueden activar y pueden agregar cualquier información extra. Ya tal vez con el ejemplo se nos va a hacer un poquito más claro. ¿Pero una duda está ahí?
Ok. Y luego viene el tema de las taxonomies. Siempre me cuesta un poco explicar taxonomies, pero una descripción de diccionario dice que es una forma de agrupar cosas, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos con las entradas. Tenemos la taxonomía que se llama categoría y tag, y eso nos permite a diferentes artículos agruparlos bajo un mismo nombre, por así decirlo. De hecho, igual, la diferencia entre una categoría y una tag, ¿cuál sería? Una categoría y una etiqueta. ¿Una etiqueta? Que la categoría tiene una jerarquía, o sea, tiene unos hijos. Exacto. Cuando ustedes crean categorías en WordPress, las categorías se pueden jerarquizar. Tienen la categoría principal y varias subcategorías, en cambio la etiqueta no. La etiqueta solo la ponen y no se puede jerarquizar. Es jerárquico. ¿Verdad? Entonces también nosotros podemos crear las taxonomies personalizadas. Entonces, ¿qué hace WooCommerce? WooCommerce crea sus product categories y funciona exactamente igual. Y desde el lado de programación nosotros vamos a agregar nuevas taxonomías. Y por último, y está el tema de plantillas, ¿verdad? Tiene un sistema de plantillas modulares y reutilizables que sirven para generar las páginas web. Entonces, ¿cómo funciona WordPress? ¿Tu nombre, perdona? Alex. ¿Qué es lo que funciona WordPress? ¿Qué hace un tema? Un tema tiene la plantilla de página, por ejemplo, y va a traer toda la información de la base de datos en texto, y él ya la va colocando y le dice, este es un título, este es contenido, esta imagen va a la izquierda. Entonces, pero estas plantillas, eso es lo que nos permite trabajar con temas, ¿verdad? Son estas plantillas. Entonces, nosotros también podemos generar nuestras propias plantillas para los custom post type y para los taxonomies. Y ya tienen una jerarquía, ¿verdad? Ok. Y algo que es el REST API, ¿verdad? Con eso nos... Disculpe, ¿qué diferencia hay entre esas plantillas, que son los temas, a uno utilizar maquetadores? De hecho, lo que hace cuando son builders, maquetadores, es como Builder, DB Builder y Visual Composer. ¿No te refieres? Sí. De hecho, lo que te permite DB Builder y Visual Composer es ir creando como el HTML sobre la marcha, por así decirlo, porque al final lo que él hace es todo te lo convierte en código CSS y HTML, ¿verdad? Entonces, lo que hace que te permite tener más personalización del contenido para una persona que no es tan técnica. Pero esa parte no se ve afectado, digamos, el sitio en velocidad o algo así. Los dos más famosos son Visual Composer, creo yo, y DB Builder. Elementor ahorita. Bueno, Elementor sí afecta. A mí, ¿por qué no me gusta utilizar? Bueno, yo de hecho uso DB Builder. DB Builder ya lo han optimizado mucho, ya tienen una sección donde ustedes hacen toda la optimización. Yo siento que Visual Composer es muy lento, no he utilizado Elementor, pero sí, solo para ser más lento, sí puede afectar el rendimiento de tu página web, ¿verdad? En algún caso. Entonces lo que tienes que hacer, lo bueno es que hay mucha documentación. Entonces tú buscas en algunos de los foros cómo optimizar un sitio web en WordPress con Elementor y ellos seguramente te van a dar los tips. Lo que yo me he dado cuenta con Visual Composer es que es muy lento a la hora de estar generando contenido. O sea, uno quiere subir una imagen, se tarda mucho, ¿verdad? Porque usted creería que de pronto en algunos años ya esos maquetadores van a sustituir a las plantillas, de pronto cuando estén un poco más optimizadas. De hecho, la idea de que sacar Gutenberg, que es de lo que están hablando allá, es que para que las personas puedan subir contenido más fácilmente ya no estemos utilizando muchos maquetadores. O sea, WordPress está como tratando de contrarrestar el uso de maquetadores con Gutenberg. Gutenberg es la nueva versión de cómo subir contenido. Pero yo creo que sí, o sea, yo les digo, yo soy muy partidario de hacer mis propias plantillas, pero con algunos clientes por tema de velocidad y todo, utilizo DB Builder. Y se me ha hecho súper fácil maquetar casi cualquier tipo de sitio. Obviamente si le meto código personalizado, entonces ya cuando DB ya no me da, o sea, ya me cuesta mucho, ya le meto un child theme y un tema como yo puedo sobreescribir algunas cosas del maquetador. ¿Verdad? ¿Respondí todo? Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos al código. Perdón, no hablaste de la REST. Ah, perdón, gracias. Muy bien. REST es una tecnología muy utilizada para poder interconectar servicios, ¿verdad? Entonces WordPress ya tiene un REST API donde nosotros podemos activar ciertos endpoints. ¿Y cuál es la ventaja? Podemos consumir la información que tenemos en nuestro WordPress prácticamente desde cualquier plataforma, ya sea una app, ya sea otro
otro CMS, ya sea mandarlo a la nube. Entonces, lo que nos permite el REST API es poder, desde un sistema externo a WordPress, conectarnos a sacar información. Entonces, regularmente nosotros, cuando nos piden hacer apps, no sé si alguien ha hecho apps acá, el tema es de que entonces supongamos que es una app de contenido. Bueno, pero ¿y cómo subo el contenido? Dice el cliente, ¿verdad? Entonces muchas veces se tenía que hacer un panel de administración para que el contenido subiera su noticia. Entonces ahora hacemos un WordPress y nos conectamos vía API para jalar la información con un formato que se llama JSON, que es un formato de datos, ¿verdad? Okay. ¿Sí hay dudas hasta ahí con el API? ¿Verdad? ¿Cómo se hace ese procedimiento para jalar los datos? Tienes que, eso si quieres lo podemos ver en Happy Bar, porque sí es un procedimiento donde no es nada complicado, pero sí tienes que activar, porque por seguridad WordPress está como cerrado, por así decirlo. Entonces tú, cuando creas un endpoint, por así decirlo, tú solo le dices a qué parte quieres acceder. O sea, por ejemplo, tú puedes activar un endpoint para jalar información de las entradas. Entonces si alguien quiere jalar información de las páginas, no puede, solo de tu entrada. Entonces son los endpoints. Ok, ¿dudas hasta acá? Okay, entonces vamos un poco al código, ¿verdad? Como les digo, si pensamos en e-commerce para WordPress, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente utilizar? WooCommerce, ¿verdad? Entonces, yo hace algunos años, yo trabajé mucho tiempo en la Universidad Francisco Marroquín en Guate, y hace muchos años, bueno, no hace muchos, tampoco hace un par de años, ellos tenían la necesidad de hacer un bookstore, ¿verdad? Y obviamente a mí lo primero que se vino a la mente fue, bueno, hagamos un WooCommerce, ¿verdad? Y lo metemos y funciona re bien. El problema es de que nosotros no administrábamos el contenido. Nosotros teníamos que darle la capacitación a la persona encargada del bookstore y ella subía los libros y el contenido y todo, ¿verdad? Entonces era una persona que sabía de computación, pero no sabía mucho. Entonces la capacitación la tuve que dar unas 5 o 6 veces, ¿verdad? No sé si les ha pasado con los usuarios. Y ella seguía sin entender, y es que realmente WooCommerce es muy completo. Y el problema es ese, que para este caso era muy completo, tenía muchas opciones, ¿verdad? Nosotros necesitábamos algo más sencillo. Entonces yo tenía dos opciones: empezar a personalizar WooCommerce y quitarle todo lo que no me servía, que no sabía cuánto tiempo me iba a llegar, o dije yo, bueno, mejor veamos si yo lo puedo hacer de alguna manera. Entonces al final este fue un experimento, fue la primera vez que usé Angular en una aplicación en la vida real, y yo lo hice con Custom Post Type. Entonces, vamos a ver, creo que dejé abierta aquí la sesión. Bueno, otra cosa que he visto yo también, regresando al tema, cuando utilizamos maquetadores, sobre todo Visual Composer, es de que regularmente se llena de plugins, no se han visto, ¿verdad? Y eso es fatal porque afecta un montón tu rendimiento de las páginas, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé si logra ver ahí, pero yo creé dos Custom Post Type, es uno de libros y otro de pedidos, y todo lo voy a estar guardando siempre en la misma base de datos, ¿verdad? Entonces, para la persona que está administrando el sitio es mucho más sencillo, porque él entra a libros, funciona tal como funcionarían las entradas, ¿verdad? Yo creé las taxonomías, que son para como categorías especiales, una de autor y otra de idiomas. Este es el autor de WordPress, ¿verdad? ¿Quién creó el contenido? Y este es el autor de los libros. Entonces, esto lo podemos hacer desde WordPress, con las custom taxonomies. Y las taxonomías, las categorías, utilicé las categorías que ya trae por WordPress los defectos. Entonces, bueno, tendría que buscar algún sitio con WooCommerce, pero al final quedó mucho, gracias mi amor, quedó mucho más sencillo, se parece mucho a subir una entrada de un post, ¿verdad? Mientras que WooCommerce tiene aquí todo un panel con un montón de tabs que la persona se perdía. Entonces aquí yo le dije, mire, acá mete el nombre del libro, Esta capacitación ya solo la tuve que dar 3 veces. ¿Verdad? Aquí mete el nombre del libro, aquí mete la descripción del libro, y acá yo ya te tengo creadas sus categorías. De hecho, las categorías solo las creé porque ellos tenían formato Kindle, y si era nuevo, para que pusieran el budget de nuevo en la portada. Y aquí, mire, ya tenemos los idiomas, solo selecciona el chequecito del idioma y el de autores, y ya solo selecciona el chequecito de autores, ¿verdad? Y acá ya mete los campos personalizados que les había comentado, que con ya van a aprender a usar cómo utilizar ACF. Entonces ya le crea el autor, le pone el nombre del autor, editorial, idioma, precio, no recuerdo por qué lo decimos precio acá, recuerden que eso es una prueba, y no sé por qué está 3 veces precio, seguramente lo metieron mal, ¿verdad? Pero, entonces, si se dan cuenta, esto es mucho más sencillo, y es como una plantilla donde ya solo se tiene que meter a llenar, pero ya es personalizado, ¿verdad? Porque obviamente WooCommerce no me trae una sección que llame idiomas, otra que se llame autores. Seguramente lo hubiera podido hacer, pero se hubiera complicado más. Ahora, del lado del código, ¿cómo funciona? Y es donde les quiero mostrar, ¿verdad?
Yo tengo mi, igual esto lo voy a hacer más grande porque seguro no se va a ver. Tú lo puedes hacer esto como un tema o lo puedes hacer como un plugin. Yo en lo particular me gusta mucho más trabajar como un tema, ¿verdad? O bien, si estás utilizando, por ejemplo, un builder, de hecho, dicho sea de paso, no importa qué tema estás utilizando, si tú quieres hacer cambios al código, siempre utiliza un tema hijo. Todos han utilizado temas hijo. ¿Por qué? Porque, ¿por qué creen que ustedes que es bueno utilizar un tema hijo? Porque las actualizaciones, a mí se me olvidó una vez, se me olvidó que no estaba utilizando, ya les ha pasado, se me olvidó que no estaba utilizando un tema hijo y que todos los cambios los había hecho sobre el tema papá. Y lo actualicé y fue un dolor de cabeza. Sí, perdí todo, sí, es un dolor. Entonces, ustedes lo pueden hacer como un plugin o como un tema o como un tema hijo, ¿verdad? Cualquiera sea de los casos, tenemos la estructura básica de tema de WordPress acá, perdón, eso. Que verán en donde uno se da cuenta si es un tema hijo o un tema padre. Regularmente cuando tú instalas, déjame ver acá, te dice literal tema hijo de y el nombre de, pero cuando estás en apariencia, si no estoy mal. En apariencia. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando el builder, que es Divi, y cuando le doy acá, te dice acá, este es un tema hijo de, y el nombre del tema principal, o del padre en este caso. Entonces ahí lo puedes ver desde apariencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando hacen actualizaciones sobre Divi, yo no pierdo nada del contenido personalizado, porque todo está, todos los cambios que hoy están acá, por extensión. Entonces, separo eso. Okay, entonces, esta es los archivos básicos. De hecho, para crear un tema de WordPress, ¿saben ustedes cuántos archivos necesitan? ¿Los mínimos? Solo 2. De hecho, el function no es obligatorio, no es requerido, ¿verdad? Pero si ustedes se van a la documentación de WordPress, van a ver que solo les pide el index, PHP y el styles. Con esos dos, ustedes ya pueden crear un nuevo tema en WordPress. Obviamente aquí hay más, ¿verdad? El function, regularmente los que somos programadores saben que en el function es donde nosotros podemos agregar todas nuestras funciones personalizadas de programa, ¿verdad? De PHP. Obviamente esto ya va a depender mucho de tu forma de programar. Algunos lo hacen, en Guatemala decimos bien fumado, o sea, así bien complicado. ¿Lo usan acá también? Así como, ¿no? Así como que bien, ¿verdad? Que se meten a hacer programación orientada a objetos y hacen clases y está bien, ¿verdad? Eso vale la pena hacerlo así cuando tú trabajas en un equipo muy grande, entonces tienes que seguir muy buenas prácticas, ¿verdad? Yo aquí no seguí buenas prácticas porque en ese sentido lo trabajaba yo. El problema fue que cuando me fui de la universidad todo el mundo me quería matar, ¿verdad? ¿Verdad? Porque me decían, mano, ¿y qué estás usando ahí? ¿No era un WooCommerce? No, no es un WooCommerce. Y mira, ¿y cómo guardas? Es un Angular, pero yo no sé usar Angular, ¿verdad? Fue divertido. Pero en el function, tú puedes meter todas tus funciones y esto obviamente puede crecer mucho. Por eso es de que si tú ves un plugin, vas a ver que dentro del plugin tienen muchos, como lo van subdividiendo, ¿verdad? Utilizan una metodología como si fuera orientada a objetos. Ahora, obviamente como es un archivo PHP normal, podemos hacer un require y un include. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como buena práctica, hago un archivo para los custom post type donde voy a meter toda la información de mis nuevos custom post type, otro del custom taxonomy y este era para cambiar el menú, ¿verdad? Esto no lo tomamos en cuenta, son estos dos. Entonces en uno tengo todos mis nuevos custom post type, que en el caso del bookstore creé dos, aparte del de libros, según tenía yo acá libros, ¿verdad? Y también tengo el de pedidos, donde voy a guardar toda la información cuando una persona hace el pedido, ¿verdad? Entonces creé dos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso es más que todo para ordenarlo, ¿verdad? Y todo lo meto en una carpeta que se llama includes. Ahora, del lado de la programa, ¿cómo se ve esto? Nosotros para crear un custom post type, lo único que teníamos que hacer, de hecho, es llamar a una función en WordPress que se llama register post type, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos primero en esta parte, que es la parte más sencilla, creo yo, que es cómo nosotros creamos un custom post type. Entonces,
Esto está en la documentación de WordPress. Ustedes pueden ir al codex.wordpress.org y busquen register post type y les aparece toda la información. Entonces, le damos nuestro nombre que nosotros le queremos para ese nuevo post type y le mandamos un arreglo con toda la información del custom post type. Entonces, ¿ese arreglo de qué se compone? Supongamos el arreglo de libros. Acá está el arreglo de libros, enfoquemos acá primero. Entonces, este arreglo de libros, aparte tiene otro arreglo que son de las etiquetas. Son los nombres que queremos que aparezcan en nuestro administrador. Entonces aquí le ponemos que en nuestro administrador se llame libros. ¿Qué es esto, verdad? O sea, ¿dónde configuro yo acá que aparezca la palabra libros en el tag de labels? ¿Verdad? Libros, agregar agregar uno nuevo, borrar, ver, etc. Ese es el primer array. Y este segundo array para mí es el más importante, porque aquí ya definimos un poco cómo se va a comportar mi nuevo custom post. Entonces le decimos que voy a traer la información de labels al array anterior, que le voy a poner una breve descripción que se llame libros, que quiero que sea público, que la información pueda ser vista por cualquier usuario, que pueda hacer búsquedas sobre ello públicamente, que se muestre en el dashboard de administración. No quiero ponerle ningún icono. Nosotros podríamos también cambiar el icono acá. Si se dan cuenta trae, no se ve, perdón, pero el icono que aparece a la par lo podemos cambiar. Ahí le mandamos la dirección. Y acá me pregunta algo importante: ¿cómo quiero que se comporte? Si quiero que se comporte como un post o como una página. Entonces, si yo le pongo que se comporte como un post, ya voy a saber que por defecto voy a tener categorías y etiquetas, y que por defecto se me va a mostrar el contenido ordenado en forma cronológica. Si yo acá le quiero que se comporte como una página, entonces automáticamente me lo va a mostrar en orden alfabético y me va a dar la opción de crear jerarquías. Obviamente esto también lo podemos cambiar, porque aquí yo le digo, quiero que se comporte como un post, pero no quiero que tenga jerarquías, ¿verdad? Aquí me dice jerarquías, lo pongo en falso. El menú de la posición es, si quiero que aparezca esto, le pongo un número más alto, aparece arriba de entradas. Si lo pongo como null, él lo va a mostrar debajo del siguiente contenido. Si quiero que lo muestre en los menús, etc. Si yo, vamos a ver más adelante, si yo creo una taxonomía personalizada, aquí en Taxonomy lo tengo documentado, pero le puedo decir qué taxonomía quiero utilizar. Este es importante también, el SLU. ¿Cómo quiero que la URL, cómo quiero que ingresen a mi listado de libros? Entonces yo le pongo libros. Entonces ahí va a ser mi bookstore.com, si quieren déjenme ver, diagonal libros, y ahí voy a ver el listado de todos los libros. No recuerdo si se lo planteó o no, sí. Pero es esta, la dirección, que es muy importante, ¿verdad? Y tienen que tratar de ver que no haga conflicto con otra. Supongamos que ustedes ya habían creado una página que su URL fuera libros, seguramente va a haber conflicto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No los he perdido mucho? Un poco. Luego, ¿qué soporta? Aquí ya estamos hablando de la parte de administración. ¿Qué campos quiero tener activos? En este, por ejemplo, quiero poner que me tenga el título, la opción de poner la imagen destacada, el editor, los custom fields, el autor y las revisiones. ¿Qué es esto? Es todo lo que vemos acá. Cuando estamos creando un nuevo libro, entonces yo le digo, quiero que me permita, por ejemplo, tener acá el título, el editor, los campos personalizados, el autor, ¿y cuál era el otro? Y el step, que es como la descripción. ¿Quiero ver? Editor, sí. Si se dan cuenta, este no tiene activo la opción como para la entradilla, el extracto, que es como la versión corta. Este no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos, yo he visto mucha gente que cuando quiere... Pero se colocaría ahí mismo. Si quisiera que tuviera el step, sí, acá con una coma, lo mando como un valor más. Ahí ya debería aparecer. Ahorita no lo voy a ver porque este código no es el que tengo en vivo, ¿verdad? Pero ahí aparece. O si quiero quitar alguno. Entonces, si quieren, lo voy a mostrar solo para que vean para qué sirve esto también acá. Espero que esté funcionando. No recuerdo si está funcionando o no. Así. Este slide de acá. Este es un tema hecho a la medida con Bootstrap 3.7. Bootstrap trae ya la clase para hacer los carruseles, ¿verdad? ¿Alguien ha utilizado Bootstrap? ¿Sí? Bueno. Entonces,
Lo más común es que si yo le digo a alguien, mira, necesito un carrusel, me va a ir a instalar un plugin. Revolution Slider, ¿verdad? Entonces me instala un plugin, ¿verdad? Ahí ese ya me carga un montón de archivos, se me le complica tanto. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Creé un custom post type que se llama banners. Entonces, en la imagen destacada, si se van acá, y de hecho no le activé todos los campos, solo le activé el de título, y el de la imagen destacada, porque es lo único que necesito, ¿verdad? Lo único. Entonces, yo tengo en mi base de datos una sección que se llama banners y le digo a la persona que lo está administrando, es bien fácil, cuando querés subir un banner, te vas a nuevo, le pones un título descriptivo y le metes el banner a la imagen que querrás. Y en el lado del tema voy a hacer una consulta a la base de datos con un WP Query y le digo, vaya a traerme a la base de datos todos los que son del tipo banner. Lo puedo meter en un random, por ejemplo, porque le puedo meter run, que es para que lo jale sin ningún orden. Y ya lo maqueto con las clases CSS que necesita Bootstrap para crear el carrusel. No sé si me fui claro con esto o tienen dudas. Ok, entonces me ahorré instalar un plugin. Y para el usuario es súper fácil porque Revolution Slider es súper complicado, ¿verdad? O sea, tiene muchas opciones. Entonces aquí el usuario ya solo mete la imagen, obviamente, bueno, y de hecho funciona con GIF, porque si quisiéramos que estos estuvieran animados, le metemos un GIF. Yo sé que el GIF tampoco es un formato tan usado ahora, pero funciona. Pero en este caso, o sea, cuando tú ya conoces cómo hacer este tipo de cosas, ya utilizas la herramienta correcta. En vez de instalarle un plugin, esto es muy sencillo, hagámoslo personalizado. Y lo hacemos así. Por ejemplo, bueno, digamos ahí para ver si no lo voy a avanzar, ¿verdad? Una pregunta. ¿Sí? Yo podría hacer eso, digamos, como el banner, pero utilizando una plantilla, no hecha por mí personalizada, sino en esa plantilla modificarla para que me llame ese banner que yo estoy haciendo. Sí. ¿Tipo post-type? Regularmente cuando yo quiero meter mi código personalizado en otra plantilla, creo un shortcut. ¿Sí? ¿Han utilizado los shortcuts en WordPress? Casi todos los plugins lo tienen, ¿verdad? El tema del touch en el slider, el Bootstrap 4 ya lo trae incorporado. Fíjate que en este todavía está usando 3.7. El Bootstrap 4 recién lo estoy utilizando, contigo existe. Pero te preguntamos también, el Bootstrap 4 Ya lo trae, sí. Sí, ahí sí ya son cosas como más específicas y solo si el cliente te lo pide, ¿no? O porque es el touch que no, para que... Sí, para... Sí, no lo he visto, pero si no lo también lo hace personalizado. Esa es la ventaja de ser desarrolladores, si no hay chiste lo inventamos. Okay, con un shortcut, entonces, ¿has utilizado los shortcuts? ¿Has hecho tú uno en programación? Ok, ahora se les explico. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, con Divi? Regularmente con Divi, yo utilizo mucho Divi. Estoy pensando ahorita. Vamos a ver. Bueno. Aquí estoy utilizando Divi, el maquetador, para hacer la mayor parte de secciones. Y luego tenemos una parte, si no estoy mal, es en nuestros proyectos, casos de éxito, creo. Este es un mapa normal. Pero luego tenemos esta sección de búsqueda. Y como era algo muy personalizado, porque ellos querían buscar por país, primero por país, luego, por ejemplo, selecciono aquí el país, luego aquí me muestra las ciudades, y luego el año del proyecto. Entonces, lo que hice fue hacer toda mi programación. ¿Cómo funciona un shortcut? Un shortcut es bastante sencillo. Tú haces todas tus funciones en PHP, toda tu programación, y todo eso tú lo metes en un shortcut para que cuando se muestre, WordPress encuentre el shortcut, ejecuta esa función. Entonces, acá lo que hice, déjame ver si tengo acceso a eso. Casos de éxito, si no estoy mal. Sí, incluso para mostrar resultados, yo sé que aquí solo va a ser el shortcut, ¿verdad? Pero aquí yo creo un shortcut personalizado que se llama PS resultados, y en mi archivo functions fui a crear toda la función específica para jalar los resultados en base a la búsqueda. Entonces así es como lo puedes meter dentro de un tema específico. Y no nos da tiempo, vamos en el Happiness Bar de cómo crear los shortcuts, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, otra cosa que me tocó que hacer acá, porque lo mismo, ¿verdad? Les ha tocado que quieren a veces mostrar los posts relacionados. ¿Tengo el blog acá? Así, noticias y eventos.
Entonces ellos querían que mostrara la sección de posts recientes. Hay una opción, si no estoy mal, por defecto, un widget que ya lo hace, pero no muestra la foto, ¿verdad? Entonces me dijo el cliente, mira, encontré un plugin muy bueno para hacer eso. No, no tengas pena, lo hago con un shortcut y lo hago súper rápido. Entonces es lo mismo, solo una llamada reciente a los últimos 4 y yo le llamo que muestre la imagen también. Entonces en WordPress, los shortcuts los puedes ejecutar casi que en cualquier lado. Por acá está barra lateral, posts recientes y lo mismo. Le meto, este ya es un shortcut que yo hice. Y esto del lado del function lo convierto en una función PHP que va a jalar los últimos 4 y le meto la imagen. Ya. En vez de instalar un plugin. ¿Dudas hasta ahí? Igual todo eso se los puedo compartir si quieren. Entonces para eso me sirven los custom post type. Aquí tengo los dos que les digo, el de libros, está toda la información de libros y el de pedidos, ¿verdad? Y ya con eso ya me lo muestra y ya lo voy a guardar a la base de datos. Y para las taxonomías es muy... solo una cuestión técnica y es... WordPress tiene los action, que es tú mandas a ejecutar ciertas funciones como automáticamente, por así decirlo, o en base a un trigger, un disparador. Entonces le digo que cuando sea el init, o sea cuando empiece a ejecutar todo, me vaya a ejecutar la función que se llama register custom post type. Y ya. Como buena práctica de programación, sobre todo cuando estén trabajando plugins o temas, es siempre tengan cuidado con el nombre de sus funciones. Yo sé, como les digo, aquí hice malas prácticas porque se supone que yo tenía control completo de todo, pero siempre es bueno poner nombres únicos, porque si tú instalas un plugin que de casualidad tenga otra función que se llame igual, el custom post type, va a crear un conflicto. Entonces, ¿cómo lo soluciono yo? Fácil. Le pongo mis iniciales al inicio y ahí es un poco más complicado que encuentre una función igual, ¿verdad? Pero es una buena práctica. Ahora, ¿cómo hacemos las taxonomies? Es muy similares, ¿verdad? Entonces, tenemos que ejecute la acción al inicio y voy a mandar a llamar los custom taxonomies. Y de hecho son dos arrays muy similares. Tenemos el array de las etiquetas, ¿verdad? Donde le digo que sea nombres, autor, buscar autor. De hecho, si lo dejan en blanco, él lo va a tomar por defecto y le va a poner buscar entrada, creo, o buscar artículo. Y luego, creo yo que es la función o el array más importante, que es donde le digo, si quiero que sea jerárquico, que se comporte como una categoría, le pongo true. Si quiero que se comporte como una etiqueta, le pongo false. Los labels que lo sale de acá arriba, si lo mismo, si lo quiero mostrar en el administrador, mostrarlo en la columna de administración es esto. Supongamos si yo estoy acá en libros, cuando le doy que lo quiero mostrar, es que me muestre acá, ¿verdad? Si yo le pongo false, me lo va a quitar de acá. Mostrar los menús, y lo mismo, otra parte importante es su slug, cómo quiero que se llame, autores. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite que más adelante yo creo una página especial de todos los autores y ahí me voy a mostrar todos los autores que existen. Y lo mismo con idiomas, ¿verdad? Idiomas. Y acá viene la parte ya que es la función específica de WordPress, que le digo, quiero registrar una taxonomía. ¿Cuál es el nombre de la taxonomía? Aquí es importante, es el custom post type. Y una de las ventajas es de que yo puedo agregar esta taxonomía a varios custom post type. Obviamente ahora se lo estoy agregando solo a mis libros, pero ya aquí le podría decir, por ejemplo, ¿verdad? También los posts quiero que tengan esta taxonomía. Entonces, cuando yo esté creando un artículo, por ejemplo, también puedo usar esta misma, tal vez en libro no, pero en idioma sí, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? No sé si fui claro con esta parte, de que una misma taxonomía se le puede agregar a varios custom post type. Okay. ¿Dudas hasta acá? Digo, eso, todos entendieron, no entendieron nada. Okay. Les voy a mostrar un poquito más de casos de uso, ¿verdad? Para mirar un poquito en el WordPress, nuevamente para entender la parte de taxonomía. La taxonomía, de hecho, es bien... ¿cómo funcionan las taxonomías? ¿O cómo lo... Visualmente, ¿cómo lo percibo? Visualmente es acá. Cuando yo voy a todos los libros, si te das cuenta, sé que ahí no se ve mucho, pero tal vez cuando entre a uno. Es la forma como yo quiero categorizar mi contenido. En este caso yo necesitaba dividir o categorizar mi contenido de dos maneras, ya sea por idiomas o por los autores. ¿Ya? Entonces supongamos que sea productos, tú los puedes categorizar, no sé, electrodomésticos, línea blanca, etc.
o por país, por ejemplo, no sé, pero es el contenido que tú estás creando, cómo lo quieres subdividir para que la gente lo encuentre más fácilmente. Fácil, o sea, el usuario. Ajá, el los está usuario. registrando, por ejemplo, los está indexando O para indexar Search también. Console, la parte de SEO y demás. Esa parte es la que finalmente se indexa allí. Sí, cuando esta parte de autores también se va a indexar en el Google Search Console. Entonces, tú puedes, ¿cuál es la otra ventaja? Tú por cada uno de estos autores, tú puedes crear una plantilla que se llame autor. Entonces, automáticamente, cada vez que tú agregues un autor acá, tú vas a tener esa plantilla, donde vas a ir a poder, supongamos, ¿verdad? No sé si aquí está Cabo, creo que no, pero Carlos Montaner, ¿verdad? Entonces, tú creaste una taxonomía, una categoría que se llama autores y tenés un valor específico que se llama Carlos Montaner. Entonces, tú puedes crear una página que sea el autor Carlos Montaner y luego, automáticamente, cada vez que a un libro le agregues que su autor es Carlos Montaner, se va a mostrar en esa página. No sé si está haciendo sencillo, ¿verdad? Esa es la ventaja de las taxonomías. ¿Dudas? No lo trato de explicar de otra forma. ¿Hace sentido? Ok. Un proyecto que fue bien curioso para trabajar con taxonomías, tal vez aquí se entiende un poco más, es este. También lo traje. La mayoría de proyectos así locos los traje en la universidad porque me dan así como hacer que funcione. Hacer que funcione y todo, ¿verdad? La universidad es muy bonita. La universidad prácticamente era no sé si se llama acá Barranco, pero era así una zona que era inservible, o sea, hacia abajo, y ellos lo convirtieron en una universidad. Entonces, pero la idea es de que todo alrededor no trataron de dejar la mayor cantidad de árboles. Entonces hay muchos árboles, hay muchos animalitos, hay hasta patos ahí. Y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer un arboretum que prácticamente es como saber qué árbol hay en cada lugar de la universidad y qué animalito hay de cada sí y qué flor, de verdad, y qué flor hay en cada lugar de la universidad y en qué tiempo florece. Te imaginas la cantidad de datos que eso es, ¿verdad? Y cuando iniciaron, lo hicieron en Access. Y Access no es una base de datos, no es un motor, o sea, Microsoft lo vende como base de datos, pero es una base de datos, ¿verdad? Y estaba con ASP, que es otro lenguaje de programación que se hacía con Microsoft, ¿verdad? Y era bien difícil administrarlo, cómo se creaba nuevo contenido. Entonces, al final lo que yo hice, bueno, vamos a tratar de hacerlo con WordPress, y fue un reto bien grande, ¿cómo convertimos todo esto a un WordPress? Entonces empezó a hacer ahí, ¿cómo lo hacemos, verdad? Bueno, vamos a tener que crear ciertos custom post types, vamos a crear uno que sea en el inventario, uno que sea animales, esos son los custom post types, ¿verdad? Otro que sea plantas y otro que sea hongos. Y lo vamos a subdividir con taxonomies. Entonces creé una taxonomía que se llamaba tipo de animal y le metemos anfibios, aves, insectos, mamíferos, reptiles y peces, ¿verdad? Ahora venía el otro reto, ¿verdad? Yo no quería transcribir toda la base de datos de Access a WordPress, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Convertir la base de datos de Access a un MySQL fue bastante sencillo. Googleamos lo que hace todo buen programador y encontramos ahí un pequeño script que se conectaba a Access y lo convertía a MySQL. Entonces ahí ya teníamos al menos la información en MySQL. Ahora es cómo le dábamos la forma a toda esa información para convertirlo a un formato que fuera para WordPress. Y aquí viene lo interesante, lo que otra vez nos fumamos, ¿verdad? Lo que otra vez nos inventamos. Y es cuando tú estás queriendo exportar solo el contenido de tu sitio, tú sabes que tienes aquí en herramientas la opción de exportar. ¿Alguna vez lo has utilizado? ¿En qué formato te lo exporta? ¿Y has abierto el XML? El XML es un montón de letras, pero el XML al final es data bien estructurada. Entonces dije yo, bueno, vamos a desarmar el XML y vamos a ver cómo lo está estructurando. Y ahí viene la parte bonita, ¿verdad? Aquí está. Entonces, obviamente viene toda la parte que es específicamente XML, donde es la definición, la versión, ¿verdad? El canal. Entonces, aquí ya empieza la información referente a mi sitio web, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú exportas un XML, vas a ver que tiene el título de la página, la dirección, la descripción, la fecha, ¿verdad? La versión, etcétera, el autor. Pero la parte del contenido lo exporta todo así. No sé si se logra ver ahí.
Entonces todo lo mete en una etiqueta que es ítem, o sea, supongamos, tu página, tu page lo convierte en un ítem y tu post también lo convierte en un ítem. Y aquí le mete el title, y aquí le mete el slug, y aquí le mete la fecha de publicación. Entonces fuimos viendo cada uno de estos valores, ¿verdad? ¿Cuál es el permalink? ¿Cuál fue el contenido? ¿Verdad? Aquí está la descripción de tu post, ¿verdad? Acá está el ID del post, aquí está la fecha en que fue publicado, aquí si los comentarios están activos o no. Entonces, prácticamente toda la información de tu contenido, este lo exporta a este formato. Y por acá, si no estoy mal, viene la parte que a nosotros nos interesaba, el tipo de post, el post. Entonces, si es una página, aquí te pone página, page. Si es un post, aquí te pone post. Si es un attachment, te pone attachment. Si tiene password o no. Y luego el tema de las categorías o las taxonomías. ¿Cuál es el domain? ¿Cuál es, o sea, tu tipo de taxonomía? Si es tipo de animal, o si es category, o si es artículo, etcétera. Y cuál es su nice name. Para ponérselos en otro contexto, ¿verdad? Supongamos que fuera el de los libros. Entonces, si este fuera un libro, aquí sería este libro en específico, el domain sería ¿cuál es su idioma? Y aquí sería español. No sé si ya hace más sentido. Sí. ¿Sí? Y aquí, español. ¿Cuál es la diferencia entre el nice name y el contenido? Este es el slug, lo que convierte todo en minúsculas. Y aquí el texto normal. Entonces dije yo, bueno, ahí sí me hace más sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacar de mi base de datos, con un PHP, jalo toda la información y lo convierto en un XML que tenga esta estructura. O sea, ¿para qué me puede servir esto? Supongamos de que tú tienes un sistema de inventarios creado en ASP y lo quieres convertir a un WordPress. No te vas a poner a transcribir toda la información, ¿verdad? Entonces, me sirvió para conectarme a esa base de datos, extraer toda la información y yo ya creé todos los archivos con esta estructura. Entonces, ya le fui metiendo, por ejemplo, los metadatos están acá, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre científico de la planta, su nombre común, etcétera? Y lo hice por cada uno de ellos, ¿verdad? Hice uno para animales, otro para anfibios y otro para árboles. Y entonces cuando ya tenía mis archivos XML, lo que hice fue venir a WordPress y en vez de exportar le di un importar y subí mi archivo XML. Entonces él agarró el archivo XML y lo fue a meter a la base de datos como WordPress lo necesita. No sé si fui claro acá o si tienen preguntas. Pero igual tuviste que modificar el XML manualmente metiendo cada uno. No, entonces lo que hice fue un script de PHP. Un script de PHP. Entonces con el script de PHP jalé la información de la base de datos que tenía cualquier otra estructura, pero yo lo fui armando, entonces lo ejecuté varias veces. O sea, le hice el loop, ¿verdad? El while, el famoso while o el for. ¿Ya? Quisiera preguntarte, si digamos era una base de datos masiva muy grande, tú simplemente cargaste como el ejemplo de la plantilla para la primera y te tomó automáticamente todas las entradas. Lo que hice ahí es de que sí dividí la base de datos, en este caso, ¿verdad? Como eran tres tipos principales de contenido, por así decirlo. Porque en este caso yo tenía una base enorme de animales, otra de plantas y otra de hongos. Entonces lo ejecuté tres veces, una donde solo me conecté donde estaba la información de animales y lo estructuré, pero sí solo una vez, por así decirlo. Y te agrega la estructura y coge todo el resto del contenido. Y te genera el XML, y el XML ya lo importas a WordPress. Y a la base de datos la de subir otro archivo por aparte, ¿no? Solo el XML. Solo el XML, exacto. Esa es la ventaja. ¿Verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Otro ejemplo puede ser también, solo para que vean, esta es una cafetería en Guatemala. Igual estábamos haciendo pruebas y todo, y ellos querían tener un sistema de pedidos en línea. Podríamos haber utilizado WooCommerce también, pero es bastante complicado porque ellos tenían como varias ubicaciones. Y dependiendo de la ubicación, así tenían promociones y todo. Entonces lo mismo, ¿verdad? Lo primero que fue, creamos una custom post que fuera tiendas, la ubicación. En este caso empezamos con 2 universidades. Y al momento de que la persona seleccionara su universidad, obviamente esto si el usuario no estaba registrado. Si el usuario estaba registrado, ya seleccionaba cuál era como su ubicación predilecta. Y entonces en vez de usar un WooCommerce, yo agregué mi custom post que se llamaba productos, ¿verdad? Y en productos creé una categoría que se llamaba tipo de producto. Entonces ahí ya decía yo, si es por ejemplo
bebidas calientes o frías. Y todo esto que ven ustedes son custom fields, campos personalizados. Entonces yo creo un campo personalizado que se llamaba la medida, ¿verdad? O el tamaño. Y luego esto ya es para el pedido, la cantidad, y otro que se llamaba precio. Entonces, ¿cómo se ve esto del lado de WordPress? Se ve muy similar. Si se dan cuenta, acá tengo tiendas donde yo podría administrar una nueva tienda, donde solo subo el nombre y la ubicación. ¿Está cargando? De momento hay dos, ¿verdad? No lo sé. Y acá tengo productos. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En vez de utilizar un WooCommerce, yo siempre trato de utilizar la mayor parte del tiempo los campos que ya trae WordPress por defecto. Entonces tengo el nombre del producto, tiene una descripción, ¿verdad? Aquí tengo todos los campos personalizados y acá tengo el tipo de producto. Esta es una taxonomía, ¿verdad? Entonces tipo de producto, bebida caliente, bebida fría, desayunos, etc. ¿Y cuál es la ventaja de trabajarlo así? Entonces en la portada o en menú, por así decirlo, si yo agrego un nuevo tipo de producto, ya no tengo que hacer nada en la programación, porque aquí yo le estoy diciendo, vaya a traer todos los tipos de productos. Entonces, si yo agrego otro que se llame postres, automáticamente va a aparecer en ese carrusel. ¿Verdad? No sé si está haciendo sentido ahí, si hay alguna duda o pregunta. Ok. Con el tema de los metadatos, ¿verdad? De usuarios, más que todo. Supongamos, nosotros tenemos un sistema que es para eventos y regularmente trabajamos con diferentes clientes. Entonces cada cliente pues obviamente pide un set de campos diferentes cuando se van a registrar las personas, ¿verdad? No sé si les ha tocado hacer este tipo de formularios, es un dolor de cabeza, ¿verdad? Y como les digo, de repente ya estás por lanzar, y me pasó con este cliente, ¿no? O sea, al principio eran como solo estos datos, y miren lo básico, ¿verdad? Luego es que me reuní con el director general de no sé qué, me pidió no sé qué dato, y me reuní con el de mercadeo, me pidió, entonces al final se convirtió en todo esto. Entonces, hacer este modelo en una base de datos pues tampoco es imposible, tampoco es de millones, pero cualquier cambio te tomaría tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando estoy trabajando este sistema de registro de usuarios? Cada vez que un usuario se registra, de hecho lo tengo acá, esto igual es programación, pero para que les dé una idea, es cada vez que el usuario se registra, al final aquí cuando le da submit, ¿verdad? Le da enviar, yo mando a llamar una función de PHP. Como es un post, acá lo que estoy recibiendo es ese post, la data, y tú sabes de que en el post viene todo de acuerdo al nombre que le pusiste en tus inputs, ¿verdad? Número de ticket, me enteré del valor, dirección, empresa, etc. Estas son las funciones básicas de WordPress. Por ejemplo, lo primero que hago es validar si ya existe el usuario o no en mi base de datos, ¿verdad? Entonces le digo, existe el usuario con este correo. WordPress siempre lo relaciona con el correo. Si te das cuenta, el correo es lo único que no puedes cambiar de un usuario. No sé si ahora ya lo puedes cambiar, pero yo recuerdo que no, ¿verdad? Pero en teoría no deberías de cambiarlo, porque este es, aparte del ID, este es tu identificador único de cada usuario. Entonces tiene una función bien básica, ¿verdad? Que tú le mandas un correo electrónico y él va a validar a la base de datos si existe o no ese usuario. O sea, en vez de hacer una cadena de un SQL, tú solo dices, username exists con el correo, y él, si el usuario existe, te devuelve el ID del usuario, y si no existe, te devuelve false. Entonces tú aquí preguntas, si no existe, ¿verdad? Si el usuario no es numérico y si no existe, entonces, en este caso, como yo no quiero que los usuarios tengan acceso a WordPress, le genero un password random, ¿verdad? Esto es todo para generar el password random. Y acá viene la función que te crea un usuario en la base de datos. ¿Cuál es? WP create, le mandas el username del usuario, le mandas el password y le mandas el correo electrónico. Con esta función tú ya creas una usuario en la base de datos. No necesitas nada más, ¿verdad? Y luego ya pregunto, esto te debería devolver un valor numérico.
Si el valor es numérico, quiere decir que sí te lo aceptó, que sí lo creó, y ya le puedo yo agregar un rol, seleccionar un rol. Entonces le digo, yo creo un rol que se llama cliente, y hace que ese rol cliente tiene los permisos mínimos, ¿verdad? Entonces le digo, este nuevo usuario que estoy registrando sea el usuario cliente, este ya es un dato que yo envío de mensaje, ¿verdad? El nickname, que regularmente el nickname WordPress lo pone vacío, entonces yo aquí ya empiezo a crear el contenido, ¿verdad? Entonces yo aquí ya tengo un input que se llama, en este caso no, pero lo puedo separar en esto, en un input que sea nombre y apellidos, y aquí yo lo uno, ¿no? Nombre y apellido. ¿Cómo hago para actualizar la información de un usuario? Otra vez lo mismo, WordPress ya tiene una función, entonces en vez de hacer yo mi función, solo mando a llamar a hacer en vez de hacer yo mi SQL de inserción, perdón, solo mando a llamar yo la función, que es WP user, le mando un array de datos, obviamente el ID, que es lo principal para saber, este es el where, a quién le va a hacer el cambio, y los 3 valores que quiero cambiar. Pero la parte que más me gusta es esta. For each data key value, agregar al usuario una metadata. Entonces, todos estos campos que miras acá, todos estos campos, con estas 3 líneas de código yo le estoy agregando la base de datos. Porque yo le digo, como ya creé el usuario, ya tengo su ID, entonces ahora quiero agregar una metadata o una información extra a este usuario. ¿A qué usuario? Le mando el ID. ¿Cuál es su key? Y empiezo a recorrer el post que yo traigo. Esto es bien técnico para los que no son programadores, lo siento. Yo empiezo a recorrer todo el post que yo traigo. Y por cada key value, entonces pongamos, el post traería un key que se llame celular, por ejemplo, que es el nombre que yo le puse en el no sé si lo logran ver ahí. El key es el name que le das, ¿verdad? Y el valor es el valor que ingresa el usuario. Entonces, de todo mi arreglo que viene en el post, por cada uno, yo lo voy a meter a la base de datos con esto. Entonces, no importa que el usuario me pida aquí 50 campos más, yo solo tengo que cambiar el frontend, solo tengo que agregar aquí los inputs, que automáticamente con esta función, él lo va a ir a guardar. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y ya luego ahí mando un correo, ¿verdad? Ya mando un correo, creo mi texto del correo, mi body del correo, y ya lo mando. Incluso puedo tomar a quién se lo voy a enviar, ¿verdad? Al mismo persona que está ingresando la información. En este caso creé 2 correos porque le llega uno al participante y uno al administrador para que sepa que alguien se registró, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, para jalar la información, todas las funciones son directamente de WordPress, de PHP o de WordPress. Esas son de WordPress, la mayoría son de WordPress. Esa es la ventaja de utilizar WordPress, ¿verdad? Digamos, la documentación que trae WordPress puede encontrar todas las funciones. Sí. De hecho, en mi charla es ¿cómo se hace esto? Te vas al codex.wordpress. Entonces, acá en el codex, tú le das cómo agregar a la user meta y ahí te da toda la documentación de qué valores necesitas mandar y qué valores te devuelven, ¿verdad? Entonces los parámetros, el key value y un ejemplo, y ahí te explica todo. Lo mismo para crear un usuario. ¿verdad? Aquí te dice, aquí lo que habíamos visto, lo que les mostré es cómo validar si existe o no. Y aquí te dicen todos los valores. Solo déjame ver si me puedo conectar ahí para mostrarles la parte de cómo, porque ahorita ya les mostré la parte rápida o fácil de cómo jalar la información, por así decirlo, perdón, de cómo insertar información, y ahora cómo puedo yo ir a traer esa información, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo cuando ya tengo la información en la base de datos de Word? Obviamente ya le puedo mostrar un dashboard a mi cliente con la información que subió el usuario, que sería más o menos como esto, ¿verdad? Y aquí está el código para que lo vean más o menos cómo funciona. Igual si tienen dudas. Esto es HTML. Lo importante empieza acá, de WordPress, que yo le digo,
uso la función de WordPress que se llama getUser y él me acepta algunos valores. Y lo primero que le digo es su rol, que es participante. En el otro lo tengo cliente porque es otro código diferente, pero en este caso es el de participante. Y que me los ordene por el ID. O sea, esto me lo va a ordenar cronológicamente conforme fueron ingresando. Y todo esto, información, la meto en un array de PHP y este array luego lo voy recorriendo y lo voy metiendo en una tabla. Pero esta función de WordPress es la que me va a traer toda la información en base a los parámetros que yo envíe. Puede ser, si yo quiero solo los administradores, los editores, si puede ser por un meta-key también puede ser, o sea, por uno de los valores que yo agregué acá, por ejemplo, por empresa también lo podría hacer. Si quieren ese código lo podemos ver más adelante. Y aquí, bueno, aquí voy a traer todos los usuarios, pero todavía no tengo la metadata, porque aquí solo tengo como el listado de usuarios con sus ID. Entonces, ya vengo acá y empiezo a recorrer esa tabla por usuario, ¿verdad? Entonces le digo, de todos mis participantes, ahora lo voy a empezar, a cada uno por ellos, un for each, a recorrer por usuario. Y ya empiezo a jalar los metadatos. Entonces, para jalar un metadato, aquí era para crearlo, ¿no? Perdón. Aquí era para crearlo, le doy un add user meta, ¿verdad? Estoy agregando un metadato. Y para irlo a traer, perdón, es un get, ¿verdad? Un get meta user. Entonces, por ejemplo, si quiero traer la empresa que está acá, le digo, tráigame el metadato del usuario, le mando el ID del usuario que se llama empresa. Y el true es para saber si es un solo valor o si es un array de valores, ¿no? Y ya con esto, ya tengo la empresa de cada uno de los usuarios. Y esto se transforma en algo como esto. No sé si hay dudas hasta ahí. Realmente no sé cuánto tiempo llevo, no sé ni cuánto tiempo me falta, pero alguien sabe. Dime. Sí, una pregunta, ¿cómo está relacionando el submit del formulario, cómo está relacionando para que se ejecute la función de guardar el usuario? Ahí sí lo hice muy arcaico. Entonces cuando le das submit, yo lo mando a una página que se llama acá. Lo puedes hacer con Ajax, ¿verdad? Pero con Ajax se complica un poquito. Entonces yo lo mando a una página nueva. Este era template guardar datos. Entonces yo lo mando a una página que se llama guardar datos, que la creo desde WordPress, y aquí le digo, ¿verdad? Ejecúteme la función que se llama fgc registers user con el post que trae. Obviamente aquí debería hacer, esto es una mala práctica de programación, lo hice así para que ustedes lo vieran. Aquí deberían de validar que si el post está vacío, ¿verdad? O otras cosas de seguridad, pero prácticamente aquí lo llamo. Entonces aquí el post, toda la información que trae el post, la mando a llamar, que se convierte en este function, ¿no? Que es el data del function, que es este data que recibe acá. Y ahí empiezo a desempaquetar todo. No sé si hay alguna duda hasta ahí. O sea, yo sé que tal vez no es como que van a aprender a hacerlo todo de un solo, pero para generar la inquietud de lo que se puede lograr hacer, ¿verdad? Y igual, si tienen dudas o preguntas. Perdón, la agenda cómo se corrió, 1 hora, entonces tú estás hasta las 11:30. Ah, ok. A las 11:30 hacemos un break, 15 minutos y volvemos. Perfecto, gracias. Entonces, la inquietud es poder hacer esto. Les cuento un poquito para que vean los alcances de esto. Este sistema, de hecho, lo pegamos nosotros a un sistema de IoT. ¿Saben qué es IoT? Internet of Things, que es hardware conectado a la nube. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros en este caso le pusieron un registro, pero debería ser un preregistro. Los usuarios llenan su formulario, a ellos les llega un mensaje de texto con su código, y el día del evento, cuando ellos llegan, nosotros les pegamos a su gafete una etiquetita de RFID, que son como las tarjetas que se utilizan para abrir los parqueos, ¿sí? Entonces, cuando llega el usuario a su gafete le ponemos el RFID, y el RFID lleva un código que va pegado a su usuario que tenemos en la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Va por los stands de información. Entonces, en vez de pedir información, si a él le interesa, no sé, está ahí claro, por ejemplo, HP, si a él le interesa información, solo pasa su código RFID. Y le llega información. Tenemos la lectora que recibe, lee el código ID, va a ver quién es el usuario, saca el correo electrónico, y si el stand ya tiene un PDF o un correo, automáticamente se lo manda a su correo. ¿Qué ventajas tiene? Nosotros podemos saber por stand en tiempo real quiénes han visitado cada stand. Y al organizador del evento le podemos dar data en tiempo real. Mira, estos stands se están llenando más, este casi no ha venido nadie, este mejor sacarlo.
Decían en ciertos están que pero es muy interesante. Y ahora, ¿por qué les digo eso? Porque esta parte yo la hice con WordPress, ¿verdad? Y lo pegué con WordPress. Entonces, al final, quiero ver, déjenme ver acá. Yo le genero estadísticas. Este evento no nos fue muy bien, realmente por logística. Pero supongamos, ellos habían varios stands. Entonces aquí yo les digo, este fue como el resumen que le mandé al organizador del evento, ¿verdad? Entonces yo le digo, por stand, esos son bancos en Guatemala, el Ban Rural tuvo esta cantidad de lectura, la llamamos nosotros, pero de visitantes, ¿sí? Cada uno la cantidad de visitantes. Y luego acá, por persona, pudimos decir qué persona, supongamos este es el mío de ejemplo, qué persona visitó qué stands y a qué hora. Él se registró en la, teníamos varias mesas de registro, él se registró en la mesa 3 y visitó la de Copa Airlines y la de Samsung. Y toda esta base de datos está en WordPress y lo hice con metadatos. Entonces, esos son los entonces ya vemos prácticamente una web app utilizando WordPress. Entonces, si tienen dudas o preguntas hasta acá, igual tenemos todavía como 20 minutos. Si quieren ver más código o no sé. Cambio por eso. ¿Sí? No solo fluye. Tú decías que habías hecho en Angular ¿Lo de Bootstrap? Es en el framework. Sí. ¿Y cómo incorporas Con WordPress. Okay. WordPress tiene una función, cuando ustedes crean temas fijos, tiene una función que se llama Inqui JavaScript y Inqui Styles. Lo debo de tener en algún lado, déjame ver. Porque recuerda que Angular al final solo tienes que meter la librería, ¿no? Y ya debería funcionar. Acá, mira, aquí tengo varios, ¿verdad? Que son mis function fc scripts. Entonces le digo, quiero registrar un nuevo script. Este es el de, le puse Open Sans, pero es de la fuente de Google. Entonces es el nombre de tu script único que tú le vas a dar. Igual todo esto está en la documentación, la dirección donde está guardado tu documento que quieres agregar, ya sea tu archivo de CSS o de JavaScript, en este caso lo jalé directamente de ellos. Un array, este array es si necesita una librería para funcionar. Por ejemplo, hay ciertas librerías que necesitan jQuery, por ejemplo, entonces tú le mandas acá que necesita jQuery. Entonces él va a validar que esté cargado jQuery, si no te va a mostrar un error. Este null es el número de versión. Esto lo registro, esto es solo para registrarlo como para poner la información de ese CSS o de ese JavaScript que voy a agregar. Y aquí ya lo meto a mi lista de archivos que voy a agregar. Lo mismo hago con Bootstrap, por ejemplo aquí estoy usando Bootstrap. Lo mismo hago con mi style y los JavaScript de Bootstrap, el jQuery, y al final mando a llamar a la acción, le digo, cuando se ejecute la acción de incluir los scripts, vaya a ejecutar esta función. Entonces él me va a agregar todos esos archivos. Entonces si tú quieres agregar Angular, lo metes acá y ya tienes Angular. ¿Cómo usé Angular ahí? Bueno, ahí usé varias cosas, de verdad fue, como les digo, fue algo que me funcionó y es para hacer todas las interacciones con los carritos de compra. Entonces, por ejemplo, acá le doy comprar, bueno, este me lleva acá, pero voy a agregar a carretilla, me levanta eso. Y creo que me funcionó mucho como para hacer, en vez de utilizar jQuery, utilicé Angular para todo esto, ¿verdad? Si quisiera cambiar la cantidad, creo que ahí está. Y si quisiera quitar elementos, etc. Entonces, así utilicé. ¿Alguna otra duda o pregunta? Quiero ver, era lo de los custom post type, bueno, y lo de los metadatos creo que es lo más importante, los metadatos. Una pregunta. Hablando del tema también de lo de las bases de datos en el core de WordPress, pues no sé si es un mito que muchas veces suele escuchar del límite de guardado de la base de datos de WordPress. Y en cuestión ahorita que nos estás hablando del tema de guardado de datos personalizados, según tu experiencia, ¿has visto algún límite en el guardado de datos? Fíjate que sí, de hecho, alguien está teniendo problemas un poco con esas, algunas plantillas de, bueno, no plantillas, sino WooCommerce ha tenido problemas cuando tiene tiendas que son demasiado grandes porque ellos utilizan mucho los metadatos. Entonces, ellos obviamente ahorita están tratando de optimizar, pero sí, recuerda que al final estás usando MySQL, ¿verdad? MySQL, entonces sí tiene cierto límite, sobre todo por el tema de funciones. Y si tienes un hosting compartido,
seguramente no va a soportar la cantidad de ejecuciones y todo. Entonces, sí está limitado. O sea, cuando tienes, como digo, WooCommerce, en algunos sitios sé que has estado teniendo problemas por eso. Entonces, es mucho de iterar, de probar, perdón, y de contratar. ¿Sí? Nosotros en la universidad lo que hicimos, por ahora todo el tiempo, contratamos los servicios de Amazon Web Service y contratamos creo que es S3, el que trabaja las bases de datos. Entonces sacamos la base de datos a su servidor y los contenidos por aparte. Y entonces ya nos permite tener un servidor solo para ejecutarlo de base de datos. Pero sí, realmente sí tiene un límite. Mi pregunta está relacionada con la de él. O sea, si tienes un servidor dedicado, ¿no tendrías ningún tipo de problema con eso, con la base de datos? En teoría no, porque, bueno, como les digo, dependiendo de la cantidad de información que tengas, ¿verdad? Porque si todo tiene un límite, las ventajas que tienen servicios como Amazon o cualquiera de esos que son los elásticos, es de que tú puedes programar que si está topando la capacidad, automáticamente se levanta otro. Entonces, si tú sabes que tienes un sitio que realmente requiere mucho poder de ejecución, entonces mejor contratas un sistema que sea elástico para que él automáticamente levante otro nuevo servicio para que no se caiga. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda o pregunta? Como les digo, en el GitHub está el repositorio. Puedes realmente mostrar es igual, es de Felipe Calderón, así como mi Twitter, ese es mi Twitter. Igual si quieren preguntas o si tienen dudas, mi Twitter, que es igual que mi GitHub, mi correo y mi página web que está desactualizada como hace 5 años. Igual, si quieren ver algo más específico, nos podemos ver en Happiness Bar. Entonces, gracias, ha sido para mí un gusto poder estar con ustedes y espero que hayan aprendido. Los utilizados es para el manejo de base de datos. Para agregar información personalizada a tus productos o servicios o cualquier tipo de contenido que estés creando. Nos trabajamos demasiado, pero mucho el tema de base de datos. Sí. O sea que normalmente casi no. menos posible. Sí. Por ejemplo, ahora, esa es una de las cosas que me gusta a mí de Divi. Por ejemplo, Divi trae casi todos los módulos para hacer los sliders, los formularios, entonces no necesitas instalar más plugins. En cambio, Visual Composer, no es para hablar más de Visual Composer que cualquier otro, pero es Visual Composer normalmente tú instalas el tema y tienes que instalar ciertos requerimientos, Revolution Slider y otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el Gutenberg, ¿qué ventaja está en cuando, la diferencia de Visual Composer? Sí hay una forma, de una manera más fácil de generar diferentes tipos de contenido, por así decirlo. O sea, por ejemplo, tú ya dices que es una imagen, o sea, te da como más opción de personalizarlo. Es como, no sé si has utilizado Wix o alguna de esas herramientas como Squarespace, que es como más enfocado, creo yo, ¿verdad? Que es como más enfocado a las personas que van a crear el contenido o a subir el contenido. Entonces ya tiene como más opciones de personalización y que es más fácil para ellos, ¿verdad? Y obviamente del lado de programación, pues uno necesita saber una tecnología que se llama React, que es lo que todo el mundo está hablando ahora y que va a mejorar mucho también el performance y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues, gracias por su tiempo y espero que podamos seguir platicando.